Ramón de la Morena llega a Onda Cero. De 12:30 a 2 de la tarde, Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. Amigos, 1:25, Medios Días, sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada. Y también nos puede usted sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com. Todos los martes abrimos una sección denominada Victoria en Arganda con ella, con Victoria Moreno Sanfrutos, secretaria general del Partido Socialista en Arganda del Rey y exdiputada en la Asamblea de Madrid. Querida Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenísimas tardes. Hoy decía, ¿dónde estará mi querida Victoria Moreno, Vicky Moreno? Y me entra a través de la línea microfónica. Eso es Camino de Valencia. Lo está usted pasando muy bien en este instante, imagino. Bueno, pues en mitad del polígono de Chiva, no te crees que es una vista muy buena, pero digo, bueno, vamos a parar para hablar con los amigos de Onda Cero. Claro, porque tenemos muchas cosas que contarles a ustedes, amigos oyentes. Durante todos estos programas les hemos analizado los temas políticos más interesantes de la zona sureste de la Comunidad de Madrid y de Arganda del Rey. Hoy nuestro tema es un tema que es muy importante, queridos amigos oyentes del sureste y concretamente amigos de Arganda del Rey. Hoy vamos a hablarles de la Asamblea de Madrid, del papel que juega Arganda en la Asamblea de Madrid y del papel que juega la Asamblea de Madrid para los argandeños y argandeñas. Lo primero, Victoria, ¿qué te parece si resumimos qué es la Asamblea de Madrid? Bueno, la Asamblea de Madrid es el poder legislativo en nuestra comunidad. No podemos olvidar que España es un país tremendamente descentralizado y que nuestra comunidad autónoma es la responsable, como el resto para sus ciudadanos, pues de la mayoría de los servicios que utilizamos, de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la administración más cercana, de la justicia, de los residuos, del medio ambiente. Montones de esas competencias las decide y las gestionan las comunidades autónomas. Y la Asamblea de Madrid es el poder legislativo, es quien tendría que hacer las leyes. Lo que pasa es que hemos tenido una temporada muy mala desde el año 95 con las mayorías absolutas del Partido Popular, en que la comunidad, la Asamblea de Madrid, ha tenido un papel casi testimonial al servicio del gobierno. Y eso es una anomalía democrática. Y la buena noticia de esta legislatura en que nos encontramos es que al no tener ya esa mayoría, el Partido Popular, se ha revitalizado muchísimo esa actividad legislativa de la Asamblea y esa actividad de proponer y ser los representantes directos de los ciudadanos y ciudadanas, que son los diputados, ser ellos quienes dictan la línea política y determinadas normas al gobierno de nuestra comunidad. Y en la Asamblea de Madrid, amigos oyentes, también se deciden temas muy importantes para los argandeños, para las argandeñas y para los madrileños en general. Porque Arganda del Rey siempre ha estado presente, ¿verdad, Victoria?, en la Asamblea de Madrid. Pues sí, hemos tenido bastantes diputados en la Asamblea de Madrid, no tantos como nos hubiera gustado. Por ejemplo, en esta legislatura, pues desgraciadamente no hay ningún diputado ni diputada de Arganda. En la anterior éramos dos. Hemos llegado a tener un presidente de la Asamblea de Madrid, que fue Pedro Díez, en la legislatura, si no recuerdo mal, del 91 al 95. Y bueno, hemos tenido otros diputados como Benjamín Martín Vasco, como Félix Sevilla, en la primera legislatura constituyente del año 89. Sí, hemos tenido presencia, pero yo creo que deberíamos tener más. Ahora tenemos una diputada de Rivas, compañera del Partido Socialista, Mónica Carazo, que defiende nuestros intereses muy bien, pero yo reivindico y quiero que en unos partidos o en otros Arganda tenga representación directa en nuestra Asamblea. En este pasado mes de julio se han aprobado 3 leyes que van a afectar a la vida de muchísimos madrileños. ¿Hablamos de esas 3 leyes aprobadas en la Asamblea de Madrid, Victoria? Sí. Fíjate, decía yo hace un momento, hemos estado 20 años con la Asamblea prácticamente al dictado del gobierno. Ha habido legislaturas, esta anterior no, hace 2, que se aprobaron en los 4 años menos leyes o menos iniciativas que en este mes de julio, ¿no? O sea que eso es una muestra de la vitalidad que tiene ahora y la capacidad que está recuperando la Asamblea de Madrid. Este mes de julio yo creo que se han dado 3 pasos muy importantes. 2 se han culminado, 1 se ha iniciado, que son, si quieres las damos un repasito a las 3. Se ha iniciado el procedimiento de la ley, lo que conoceríamos como Ley de Derecho a la Muerte Digna, aunque tiene un nombre más de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida, que es una iniciativa del Partido Socialista
que han apoyado todos los grupos. Se ha aprobado la ley de derechos contra la discriminación por diversidad sexual y de género, y se ha aprobado también la nueva ley de protección animal de la Comunidad de Madrid. Las tres por unanimidad. Y eso me parece a mí que es muy importante, que revela, bueno, pues un afán de que salgan adelante y que de verdad se apliquen y protejan los derechos de todos en nuestra comunidad. Pues esta última, la ley de protección de animales de compañía, es muy interesante porque lo que nos sobra, por ejemplo, en la localidad de Arganda del Rey son precisamente eso, los excrementos de muchísimos animales de compañía. Además, aquí en la radio han sido muchos los vecinos, los argandeños y argandeñas, que se han quejado precisamente de eso. Así que todo esto es muy interesante y seguramente, amigo oyente, que afecta directamente a la localidad también de Arganda del Rey, al igual que todos y cada uno de los madrileños y madrileñas. ¿Por cuál empezamos, Victoria? Por la que quiera. Hombre, yo creo que la más, sin restar importancia al resto, sí, por si acaso luego nos achucha el tiempo, para mí la más importante es la que se ha iniciado de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida. ¿En qué consiste esta ley? La mayoría de nosotros hemos tenido con bastante cercanía algún caso de personas, bueno, que su vida llegaba a su final y que ahora mismo la medicina nos permite que ese tránsito sea sin dolor, sea, bueno, con métodos que, aunque que eviten el dolor, incluso a una costa de acortar la vida, pero en un momento en el que ya no hay ninguna esperanza, ¿no?, en acceder a los cuidados paliativos, y eso es una ley que otras comunidades, no somos ni mucho menos pioneras, ¿eh? En Andalucía, por ejemplo, ya existe una ley en este sentido desde el año 2010, y en Navarra y en Aragón. Aquí en Madrid, en cambio, tuvimos que padecer en el año 2005, que los oyentes lo recordarán, pues la persecución al doctor Luis Montes y a los doctores de cuidados paliativos del Hospital Severo Ochoa de Leganés, por parte de un consejero, yo creo que impresentable, como fue el señor Lamela, impresentable en muchos sentidos, y desde luego en la persecución que hizo al doctor Montes por hacer, bueno, pues que el tránsito final de la vida, para quien lo pide, sea lo más leve, placentero e indoloro posible. ¿En qué consiste esta ley? Pues esta ley consiste en garantizar el derecho a las personas, a todos y cada uno de nosotros, hayamos hecho testamento vital o no, a rechazar tratamientos que sean ya inútiles o desproporcionados, y a la libre decisión de cada uno de nosotros o de nuestras familias, si ya no estamos en posición de poder hacerlo, de entrar en una fase final de la vida sin sufrimiento. Y eso garantizando además a los profesionales sanitarios que solo están facilitando el ejercicio de un derecho, que no les van a perseguir, como en el caso que yo recordaba hace un momento. A nadie se le va a obligar, desde luego, a acceder a cuidados paliativos, pero sí que tienen que estar al alcance de todos los madrileños. Pensemos, por ejemplo, que en 2014, que es el último dato publicado, solo ni siquiera el 20% de las personas que fallecieron en Madrid tuvieron acceso a cuidados paliativos. Y yo creo que eso es si la medicina nos da ahora mismo la opción de la epidural para dar a luz sin dolor o con menos dolor, ¿por qué hemos de negarnos el derecho a morir con el menos dolor posible y el menor sufrimiento para la persona que va a fallecer y para su familia? Yo creo que es una cuestión de desarrollo social en la que me parece que la mayoría de los madrileños estamos de acuerdo, que desde luego no va a obligar a nadie y que ya decía antes, fue una propuesta del portavoz de Sanidad del Partido Socialista, que lo ha impulsado, el doctor Freire, y afortunadamente ha sido aprobada por unanimidad, y yo creo que antes de final de año esta ley estará vigente para garantizar ese derecho a todos. Después nos encontramos con otra parte diferente, que es quizá en algunos casos el tema de religión, ¿no? Que resulta que hay muchas religiones que impiden, por ejemplo, una transfusión de sangre. En ese caso son casos muy concretos, pero ¿qué haría o cómo se podría aplicar esa ley? Pero a nadie se le obliga, las personas, por ejemplo, que por religión no admiten transfusiones de sangre, si es en su caso personal, para una persona adulta, contra su voluntad no se le impone. Y en este caso sería lo mismo, igual que no se impone a nadie una interrupción de embarazo, o no se impone a nadie tomar un sedante o un calmante si no lo desea. A una persona que no, por motivos morales o religiosos, no admita una donación de sangre, no se le pone una transfusión. Otra cosa es cuando son menores a cargo de esa persona
hasta dónde llega el derecho de esa persona de imponer su religión a un menor a su cargo. Pero quitando esos casos que son complicados, no se impone nada sanitariamente a nadie. Lo que tampoco se puede imponer, el dolor y el sufrimiento por las convicciones religiosas de un médico, por ejemplo, o a veces incluso por intereses más oscuros económicos de determinadas empresas, que cuanto más tiempo aguantes ahí, más consumes. Estamos hablando, amigos oyentes, con Victoria Moreno Sanfruto, que es secretaria general del Partido Socialista en Arganda del Rey y exdiputada en la Asamblea de Madrid. Estamos hablando de las 3 últimas leyes aprobadas en la Asamblea de Madrid en este pasado mes de julio. Vámonos a por otra ley, la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género. ¿Qué es lo que nos cuenta esta ley? Bueno, pues está siendo más complicada de lo que parece, porque yo creo que sobre todo algunas personas del Partido Popular no se atreven a oponerse a esta ley, pero sí han puesto muchas trabas en el camino, ¿no? Afortunadamente la movilización de los colectivos sociales, la sensibilidad de los otros 3 partidos y de parte del Partido Popular, desde luego. Y bueno, yo quiero recordar aquí el trabajo de mi compañera de partido, Carla Delgado, que es una tremenda activista de estos derechos, ha hecho que por fin, el 14 de julio, se haya aprobado esta ley, que lo que pretende es garantizar la no discriminación de una persona por su condición sexual o por su elección u opción sexual. Va sobre todo dirigida a garantizar los derechos del colectivo LGTBI, ¿no?, de las personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y sobre todo castigar pues las agresiones que vemos que siguen produciéndose, los casos de discriminación escolar, laboral o por cualquier otro motivo, y a garantizar eso, una asistencia también sanitaria adecuada a sus necesidades y a evitar esos casos que a veces, desgraciadamente, todavía conocemos en la Comunidad de Madrid y que se siguen conociendo. Es lamentable. Esta ley se lleva negociando, fíjese, desde el final de la legislatura pasada y aparentemente había acuerdo. Bueno, ha llevado casi 1 año y medio el conseguir por fin que haya habido unanimidad y que se haya llegado a un acuerdo con las demandas de los colectivos y con los 4 grupos de la Asamblea para que ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid tome esas medidas. Bueno, aún así estamos viendo el espectáculo esperpéntico del alcalde de Alcorcón, de David Pérez, que es además diputado, que se salió de la Asamblea por no votar a favor, lo que decía su grupo. Bueno, eso si se lo consiente su grupo está en su derecho, pero que en el Ayuntamiento de Alcorcón está haciendo unos espectáculos esperpénticos y que hoy se ha despachado, o ayer, con que va a denunciar él a colectivos de personas gays, lesbianas, transexuales, porque se siente agredido e insultado. Hoy solo se está contando que usted no parece que esté muy de acuerdo con este reconocimiento de derechos. Bien, y por último, amigos, la tercera ley, la Ley de Protección de Animales de Compañía. ¿Qué nos cuenta esta ley aprobada en la Asamblea de Madrid? Recuerden que estamos hablando con Victoria Moreno Sanfrutos, que es la secretaria general del Partido Socialista de Arganda del Rey y es diputada en la Asamblea de Madrid, que martes a martes nos informa y nos cuenta las novedades políticas que atañen directamente también a la localidad de Arganda del Rey. ¿Qué nos dice esta ley? Atención, queridos amigos oyentes, propietarios de animales de compañía. Atención a aquellos amigos que tengan animales de compañía, que ha salido una ley nueva en la Asamblea de Madrid. ¿Qué nos cuenta esta ley? Pues esta ley, pese a todo, queda, a ver, es un avance y ahora explicaré bajo mi criterio en qué cuestiones es sobre todo importante y avanzada, pero ha sido tan complicado negociarla que al final hay muchas cosas que se han relegado a un reglamento posterior, que tendrá que salir ahora de manera inmediata, pero que será el que afine esas cosas. De todas maneras, esta ley, ¿qué garantiza? Pues primero, garantiza los derechos, que no haya maltrato animal en nuestra Comunidad de Madrid, y que si lo hay, desde luego, el castigo de la ley sea ejemplar, y bueno, porque vemos esas salvajadas que se ven de vez en cuando con animales domésticos, que eso es inaceptable. Pero además va un paso más allá para educarnos. Tener un animal doméstico es una responsabilidad. Todos vemos ese cachorrito con esos ojos tan lindos, de perro, de gato, de iguana, y a veces nos falta la madurez y la reflexión de pensar que es una responsabilidad que si llevas a tu casa va a ser un miembro más de la familia que va a vivir
10, 12, 14 años y que estará ahí o más y que estará ahí cuando quieras irte de vacaciones, que tiene gastos porque come, que llevar al veterinario, hay que asearlo y esas obligaciones a veces no se tienen en cuenta. ¿Esta ley qué intenta? Pues intenta primero obligar a que todos hagamos esa reflexión. De hecho, a los comercios de animales y a los criadores, que ellos además han estado de acuerdo en una norma, digamos, que imponga un momento de reflexión al comprador para evitar esa compra impulsiva que puede acabar en el abandono. Después, también mejorar la identificación de los animales y erradicar los animales abandonados en nuestra comunidad. Es muy difícil que haya un animal abandonado. Tiene que haber, entendámonos, perreras o servicio de recogida de animales, porque a todos se nos puede extraviar el perro, el gato en un momento determinado. Pero si ese animal lleva su microchip, encuentra a su dueño en cuestión de horas. O el perrero encuentra a su animal encuentra al dueño de ese animal en cuestión de horas. Entonces, la cuestión es que hay que identificar a todos los animales. Ahí el Colegio de Veterinarios ha intensificado su compromiso de Madrid para que no pasen por sus clínicas, que no haya animales sin identificar. Porque lo más llamativo de esta ley que salieron fue decir el sacrificio cero. Ya no va a haber sacrificio de animales en las perreras de nuestra comunidad. Y eso, si el abandono no baja, pues mire, a mí me queda la duda, ¿qué es mejor para un animal? ¿Un sacrificio digno o la cadena perpetua en condiciones inaceptables? Yo creo que el objetivo tiene que ser el abandono cero, que no haya ningún animal no deseado y que no haya ningún animal sin identificar abandonado. Y me parece que en eso es en lo que se ha puesto el énfasis en esta ley. Quiero también destacar que ha habido una iniciativa precisamente del Partido Socialista, del diputado socialista que ha defendido esta negociación, que es el compañero Rafael Gómez Montoya, que obliga a que la comunidad tenga que hacerse cargo al 50% de lo que cueste aplicar esta ley, junto con los ayuntamientos que pagarán el otro 50%. Porque en el borrador inicial que llevó la Comunidad de Madrid descargaba toda la responsabilidad en los ayuntamientos. Eso es algo inaceptable ni en los ayuntamientos grandes ni en los pequeños, pero menos aún en los pequeños. Y ha sido una enmienda planteada por el compañero Gómez Montoya la que ha hecho que la comunidad finalmente haya asumido eso, y ahora lo que hace falta es que de verdad haga un buen reglamento, asuma su responsabilidad y consigamos abandono cero en la Comunidad de Madrid y erradicar el maltrato y educar a los dueños de animales para que no haya abandono, para que no haya maltrato y para que no haya cacas por las calles. De eso le iba a hablar yo a usted precisamente, ¿no? No hay ninguna ley para multar a los dueños de los animales que no recogen los excrementos en la calle. Hay una ordenanza municipal, pero la ordenanza es además bastante dura. Lo que pasa que tiene que verte un policía municipal. En España, y si tú vas con quienes van con el perro y no lo recogen, si hay un policía cerca, seguro que lo recogen. En España, yo no sé si es bueno o malo. En otros países, por ejemplo, Bélgica, ¿no? Voy a poner por ejemplo, si es un vecino el que no recoge la caca de un perro o el que tira la basura fuera del contenedor, otro vecino llama y le denuncia, llama al ayuntamiento, le denuncia y le multan. Aquí esas actitudes no existen. Ya digo, yo no sé si es bueno o malo, no sé si me gusta o no me gusta esa vigilancia de ciudadanos entre ciudadanos, aunque tiene el lado positivo de que todos somos responsables de que se aplique la ley. Como en España eso no es costumbre, pues claro, aplicar la ordenanza de animales domésticos en el caso de la no recogida de excrementos, que ya digo está fuertemente sancionada, tiene que ser que se haga delante de un agente de la ley, de un policía municipal, y eso, en esos casos, claro, el dueño bien que se ocupa de recogerla. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de concienciarnos. En las calles principales, yo creo que hemos conseguido que haya un reproche social. Si tú vas, digo en Arganda lo mismo que en Madrid o en otras ciudades, tú vas por calles principales y no hay ningún excremento o prácticamente ninguno. Ahora, hay quien se cree que como ya he llegado a esta calle que es pequeña, o esta callecita aquí en La Perlita que luego llega al parque o no sé qué, aquí ya, ala, amplia es Castilla y que mi animal se desahogue y conmigo no va. Y ese es el siguiente paso que hay que convencer a los dueños de animales y hay que educar para que, oiga, son sitios de paseo, son sitios en los que además juegan niños, son calles que aunque sean poco frecuentadas tienen vecinos y usted debe recoger igual los excrementos de su perro.
Victoria Moreno, secretaria general del Partido Socialista en Arganda del Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada. La deseamos unas felices vacaciones y el próximo martes otra vez aquí en la cita del resumen político. El próximo martes en la cita, aunque estemos de vacaciones, por supuesto. Gracias. Porque es un placer, esto no es trabajar. Gracias por contarnos y por informarnos de tantas cosas que ocurren. Gracias. Gracias, Jorge. Y hasta el gracias próximo a todos. día. Un saludo. Hasta el próximo día. Victoria Moreno Sanfrutos, exdiputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista y secretaria general del Partido Socialista en Arganda del Rey. En este instante, amigos oyentes, es la 1:46. Voy a dar paso ya directamente a los servicios informativos de la sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada y radiosurestemadrid.com con Alicia Gómez Cebrián. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, 1:46. Bienvenidos a nuestro boletín informativo diario. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alicia Gómez. Vamos con la actualidad de este 2 de agosto. Comenzamos con titulares. Los datos del paro muestran resultados positivos en Arganda en el mes de julio. En total, 213 personas menos desempleadas.